Francia parecía imparable. Era la máxima favorita al título. Tenía el ataque más poderoso de todo el torneo. Contaba con Kylian Mbappé, Dembélé y Olise. Pero ocurrió algo que nadie vio venir. España, liderada por Lamine Yamal, destrozó por completo a las estrellas francesas. Y todo indica que a Francia le tomará tiempo recuperarse de este golpe. Porque también fue el último partido de Didier Deschamps al frente de la selección después de tantos años. Al final del encuentro, de lo que todos hablaban no era del marcador, sino de cómo España apagó por completo el brillo de las figuras francesas. Tanto así que el diario francés El Equipe calificó a Mbappé con apenas 2 puntos. Antes del partido, Lamine Yamal aseguró que Francia no era el mejor equipo. Además, lanzó una advertencia. No somos nosotros quienes deben tener miedo, son ellos. Y cuando terminó el partido, fue España la que se quedó con la victoria. El tiempo le dio la razón a Yamal. El mediocampo francés fue completamente superado. España había encontrado la fórmula para desactivar a Francia. Pero, ¿cómo lo consiguió? ¿Con qué plan Luis de la Fuente logró eliminar al máximo favorito del torneo? En un momento lo vamos a analizar paso a paso. Pero antes, empecemos con un dato sobre Lamine Yamal. Y al final del video, les contaré una predicción sobre el que podría sorprenderlos. Un día antes del partido, Lamine Yamal celebró su cumpleaños. Cumplió 19 años. Pero, en lugar de partir el pastel, se presentó ante los medios. Ahí dejó un mensaje muy claro. Quienes realmente debían tener miedo eran Francia y Mbappé. Los franceses reaccionaron con una sonrisa burlona, pero todavía no sabían que España sería la que terminaría riendo al final. Porque, para los jugadores españoles, en el fútbol no hay lugar para el miedo. Faltaban apenas unas horas para el partido. De un lado estaba Francia, el equipo repleto de estrellas que había ganado todos sus partidos. Del otro, una España que solo había recibido un gol y presumía la mejor defensa del torneo. Todos los expertos daban a Francia como favorita. Pero, siendo honestos, ¿ustedes a quién veían como favorito? Déjenlo en los comentarios, porque casi todos estaban cometiendo el mismo error. Había algo que nadie había notado. Luis de la Fuente y su cuerpo técnico llevaban semanas estudiando cada partido de Francia. Mientras todos se fijaban en los goles que marcaba, ellos analizaban lo que hacía Francia cuando no tenía el balón. Mientras todos hablaban de la velocidad y los regates de Mbappé, ellos se concentraban en los espacios que esa misma velocidad dejaba a su espalda. Y mientras todos destacaban los duelos 1 contra 1 de Dembélé y su capacidad para jugar con las dos piernas, de la Fuente y su equipo ponían la lupa en otro detalle: cómo reaccionaba Francia cada vez que Dembélé perdía el balón. Esa era la gran diferencia entre los dos equipos. De un lado estaba Francia, un equipo lleno de estrellas. Del otro, una España con el mejor planteamiento táctico del torneo. Francia imponía condiciones no tanto por tener la posesión, sino por controlar la intensidad física del partido. En cambio, España dominaba el balón y esperaba el momento perfecto para golpear durante las transiciones, justo cuando sus rivales eran más vulnerables. Hay que reconocerlo, hasta este partido, Francia no se había enfrentado a un rival que realmente la exigiera. ¿Ustedes también lo creen? España, en cambio, llegaba después de eliminar al Portugal de Cristiano Ronaldo, más tarde a Bélgica. Lo más interesante era que España mejoraba partido tras partido. Sin embargo, su fútbol todavía no resultaba tan espectacular como el de Francia. Era un equipo mucho más controlado y tampoco generaba tantas oportunidades como aquella España de sus mejores años. Por eso, una parte de la prensa española pedía un planteamiento más atrevido, y el jugador que recibía más críticas era Lamine Yamal. Sentían que aún no mostraba todo lo que esperaban de él, pero Yamal no tenía prisa. Esperaba el momento perfecto para convertirse en el héroe, y con el desafío que lanzó antes del partido, dejó claro que ese momento había llegado. Había otro detalle que nadie estaba tomando en cuenta. De la Fuente sabía exactamente de lo que era capaz su equipo, pero, más importante aún, conocía perfectamente la fortaleza de su rival. Todo el plan de Luis de la Fuente se basaba en una idea muy clara: tener más el balón y no permitir que Francia controlara el partido, aislar a Mbappé y cortar su conexión con el resto del equipo, aprovechar los espacios que dejaba Dembélé a sus espaldas, tener paciencia y, cuando llegara el momento indicado, dar el golpe con una sola jugada. Sobre el papel, el plan parecía brillante, pero también implicaba un enorme riesgo, porque enfrente estaba el equipo con mejor momento de todo el mundo. Pero Luis de la Fuente estaba convencido de una cosa: todos los rivales terminan cometiendo errores, y Francia también lo haría. Entonces comenzó el partido. Didier Deschamps mandó al campo la alineación que todos esperaban. En el mediocampo apostó por Tchouaméni. Por la banda, eligió a Barcola en lugar de Doué para ganar velocidad. Desde el inicio se sentía la tensión. Aún así, los dos equipos jugaban con mucha cautela. El partido se disputaba en la mitad de la cancha. España era la que tenía la posesión y también controlaba el ritmo del juego, pero todavía no lograba generar ocasiones realmente peligrosas. Aún así, con sus pases, la presión tras pérdida y los constantes recorridos defensivos ya había conseguido romper el ritmo de Francia. El plan de Luis de la Fuente funcionaba a la perfección desde el primer minuto, y entonces llegó ese instante. Dentro del área francesa, Lucas Digne intentó rematar de volea un balón que venía por el aire, pero no revisó lo que tenía a su alrededor. Yamal lo leyó segundos antes, se cruzó y puso el cuerpo de
delante del balón. Digne no golpeó la pelota, golpeó la pierna de Yamal. El árbitro no dudó ni un instante. Señaló el punto penal. Mikel Oyarzabal tomó el balón, se perfiló y lo mandó al fondo de la red. España se puso 1-0 arriba en el minuto 22. Era la primera vez que Francia estaba en desventaja en todo el torneo. Por primera vez, su plan de juego se había venido abajo. Y como si eso no fuera suficiente, después del gol William Saliba se lesionó y tuvo que abandonar el partido. El golpe también afectó el ánimo del equipo francés. Así terminó la primera mitad. Luego comenzó el segundo tiempo. Para España, todo marchaba según lo planeado. Francia estaba obligada a asumir riesgos. Tenía que adelantar sus líneas y atacar con más jugadores. Y si había alguien feliz con ese escenario, ese era Luis de la Fuente, porque cuanto más se lanzara Francia al ataque, más espacios dejaría a sus espaldas. Del otro lado, la imagen era completamente distinta. En el rostro de Deschamps se reflejaba la preocupación. Un entrenador que había superado las noches más difíciles y que incluso había levantado una Copa del Mundo. Pero lo que más le preocupaba no era estar abajo en el marcador, era que su equipo no estaba siendo capaz de interpretar el partido. Por primera vez, Francia se veía completamente superada y, por primera vez, no podía imponer su propio fútbol. Entonces Francia hizo el movimiento que todos esperaban. Adelantó la línea defensiva. Los laterales comenzaron a incorporarse mucho más al ataque. El mediocampo empezó a jugar con mayor agresividad. Y fue exactamente en ese momento cuando aparecieron los espacios que España había estado esperando. Los minutos seguían pasando, hasta que, de pronto, el balón quedó en los pies de Pedro Porro. La defensa francesa quedó completamente desacomodada. Porro aceleró, condujo el contraataque y entró al área. Quedó mano a mano con el portero. Remató. Gol. España ya ganaba 2-0 frente a Francia. Apenas corría el minuto 58. A muchos les vino a la mente aquel inolvidable 5-4 de la Liga de Naciones. España había llegado a estar 4-0 arriba. Francia protagonizó una remontada espectacular, pero al final, la victoria volvió a ser para España. Por eso, muchos esperaban que la historia se repitiera, que Francia reaccionara una vez más. Pero esta vez, España no estaba dispuesta a permitirlo. Los cambios de Deschamps tampoco tuvieron el efecto esperado, porque España ya había tomado el control absoluto del partido. El enorme esfuerzo de Lamine Yamal y de todo el equipo español empezó a desesperar a los jugadores franceses, especialmente a Mbappé. Dembélé estaba completamente apagado. Olise prácticamente había desaparecido del partido, y aunque ya se habían disputado casi 2/3 del encuentro, Francia todavía no había logrado ni un solo disparo a puerta. Y al final, el partido terminó con victoria de España por 2-0. Nadie imaginaba que Francia terminaría cediendo con tanta claridad, pero España no solo logró detenerla, prácticamente la hizo desaparecer del partido. Olise nunca pudo superar el muro llamado Cucurella. Rodri dominó el mediocampo y no concedió un solo espacio. Lenormand y Cubarsí firmaron un partido impecable en defensa. Y Lamine Yamal quizá no marcó ningún gol, pero el penal que provocó cambió por completo el rumbo del encuentro. Tal vez no fue el protagonista de los titulares, pero cada una de sus arrancadas fue desgastando la confianza de la defensa francesa. Porque, a veces, los héroes no dejan su huella en el marcador, sino en el equilibrio del juego. Y esa noche, Lamine Yamal fue uno de esos héroes. En Atlanta no solo se definió a un finalista, también quedó demostrado, una vez más, que en el fútbol moderno no siempre ganan las estrellas, gana el equipo. Después del partido, Luis de la Fuente dejó una frase que parecía resumir todo lo ocurrido. Al mejor equipo del mundo lo derrotó un equipo todavía mejor. Aunque esa frase sonara atrevida, después de ver el partido era imposible discutirla. España había neutralizado, una por una, las principales armas de Francia. Durante todo el torneo, ningún equipo había conseguido romper el funcionamiento del conjunto francés, hasta que se cruzó con España. Al final del partido, todos los elogios fueron, como era de esperarse, para la selección española. Pero, al mismo tiempo, en Francia el ambiente era completamente distinto. La prensa francesa lanzó durísimas críticas contra sus jugadores, y el más señalado fue Kylian Mbappé, quien recibió una calificación de apenas 2/10. Algunos columnistas fueron todavía más contundentes. No parecía una superestrella, parecía un simple actor de reparto. En Francia, la decepción era total. Millones de personas estaban convencidas de que la copa sería para los franceses. Pero la historia terminó siendo muy diferente. España dominó por completo a Francia, especialmente en el mediocampo, y con esa actuación aseguró su lugar en la final. Para ustedes, ¿quién fue el héroe del partido? Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Lo recuerdan? Al comienzo del video, les dije que al final les hablaría de una curiosa predicción sobre Lamine Yamal, pues ese momento ha llegado. Hace apenas unos días, Yamal cumplió 19 años. También lleva el número 19 en la camiseta. Está disputando su primer mundial y, apenas unos días después, jugará una final de la Copa del Mundo el día 19 del mes. ¿Será una simple coincidencia? Nadie lo sabe, pero, justamente, ese tipo de coincidencias son parte de la magia que hace al fútbol tan especial. El rival de España en la final será Argentina, que eliminó a Inglaterra con una remontada espectacular. Pero la verdadera historia está en esa final. De un lado, el nuevo rostro del fútbol, Lamine Yamal. Del otro, una leyenda viviente, Lionel Messi. Ustedes
¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Podrá Yamal, con apenas 19 años, conquistar también la Copa del Mundo después de haber ganado la Eurocopa 2024? ¿O será Messi quien, en el último mundial de su carrera, levante el trofeo una vez más y cierre su historia con un final inolvidable? Déjenme su pronóstico en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para seguir apoyándonos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.